Bueno, y continuamos con el Congreso de Liderazgo LATAM 2022, dosis de refuerzo. Tengo esa suerte, pero que única, de poder presentar a una emprendedora, una mujer increíble, una crack, como diríamos, madre de 3 maravillas y que viene trabajando los temas de liderazgo desde una aproximación muy particular que vamos a escuchar, que tiene que ver con la confianza. Carolina es psicóloga de la Universidad de Chile, directora de empresa, vinculada a las empresas B, ¿no es cierto?, que tienen por propósito, ¿no es cierto?, vincularse a la sociedad desde las personas, desde el medio ambiente, ¿no es cierto? Y desde ahí ella viene con una pasión gigantesca trabajando los temas de confianza, propósito. Y desde ahí he tocado muchísimas almas que espero que esta conversación que vamos a tener con ella, esta presentación y posterior conversación, sí les llegue a ustedes también. Carolina, el escenario es tuyo. Hola Marcel, muchas gracias por la presentación. Gracias también a la Red de Recursos Humanos por invitarme a este segundo Congreso de Liderazgo. Hoy voy a compartir con ustedes un tema que me apasiona, al cual ya le he dedicado varios años de trabajo y que tiene que ver con la confianza. Y la confianza vinculado al tema del liderazgo. Y le pusimos este título, ¿no? La confianza, el punto de inicio de un buen liderazgo. Y para partir hablando de confianza es bueno recordar algunas definiciones. De alguna manera la confianza es como un acto de fe, ¿no? Un acto de fe en otras personas, en los líderes, en las organizaciones, pero no se basa, ¿no es cierto?, en un acto ciego, sino que hay aspectos que son fundamentales de tener en cuenta. Stephen Covey dice que la confianza es, de alguna manera, el pegamento de la vida. Es el ingrediente esencial para las comunicaciones efectivas y es el principio fundacional que permite sostener, articular o desarrollar todo tipo de relaciones humanas, específicamente, ¿no es cierto?, aquí estamos pensando en las relaciones que se generan y se desarrollan al interior de las empresas. Por lo tanto, es una base fundamental. Eric Andersen, que trabaja mucho, ¿no es cierto?, desarrollando equipos de alto desempeño, pero también trabajando con líderes para poder fortalecer sus competencias desde el punto de vista del liderazgo, dice que la confianza de alguna manera es el punto al que aspiramos llegar, ¿no? La confianza también es una resultante de un conjunto de valores y formas de ser y de interactuar. Y ella plantea que los buenos liderazgos tienen 6 características fundamentales y de esas características fundamentales la confianza es una de las más importantes, ¿no? Porque de alguna manera para poder funcionar, para poder operar, para poder trabajar bien, tenemos que tener la confianza, la fe, ¿no es cierto?, de que haremos o que tendremos, ¿no es cierto?, a un otro interlocutor que hará lo mejor para decirnos la verdad, para cumplir sus compromisos y para liderarnos con cuidado y con habilidad. Qué bonitas las 2 palabras, ¿no es cierto?, con cuidado, que tiene que ver con la humanidad más profunda, y con la habilidad, que tiene que ver con las competencias, que nos da la certeza, ¿no es cierto?, que podemos avanzar con cierta confianza. Y Fukuyama, que habla más desde la confianza, desde una perspectiva social, plantea que la confianza es la expectativa que existe en una comunidad acerca del comportamiento adecuado, honesto y cooperativo basado en los valores compartidos entre los miembros de una comunidad. Miren también la cantidad de elementos que hay, valores compartidos de una comunidad, y que la forma de interactuar va a ser correcta, va a ser honesta y auténtica, pero también se va a basar en la cooperación, en la colaboración entre unos y otros. Sin duda la confianza es sumamente relevante, ¿no? Y los líderes tenemos una tremenda responsabilidad de generarla en nuestros propios equipos de trabajo, tengamos a una persona a cargo, 10 personas a cargo o tremendos equipos a cargo, e incluso los líderes que sostienen una organización tan completa también tienen la misma responsabilidad. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que genera la confianza en las personas y en las organizaciones? Que son muy virtuosos, ¿no? Y aquí voy a tomar algunos de los beneficios. Si lo miramos desde la perspectiva, tal vez más desde la neurociencia, aquí Paul Sack ha estudiado el tema de la confianza, también particularmente de la confianza en los líderes, plantea que hay beneficios bien concretos basados en estudios y en investigación. Aquellas organizaciones, ¿no es cierto?, en donde los líderes generan altos niveles de confianza, los colaboradores muestran un 50% más de productividad
¿no? Una capacidad de producir muchísimo más alta. Revelan también que tienen un 106% más de energía, de vitalidad, y eso implica, ¿no es cierto?, una manera o una disposición emocional distinta para el trabajo. Y miren qué impresionante este otro dato, el 29% de ellos revela una mayor satisfacción en la vida, es decir, que la confianza que logramos sentir en nuestros espacios de trabajo y que podemos generar como líderes facilita que las personas que están con nosotros y que tenemos a cargo, ¿no es cierto?, se sientan más satisfechas en la vida en general. El impacto que eso tiene en sus mundos particulares, personales, en sus hogares, etcétera, es muy relevante. Pero también disminuye los factores negativos. Estas personas muestran un 40% menos de agotamiento, ¿no? Y un 74% menos de estrés. Y aquí entramos en otros beneficios que vamos a ver en la lámina siguiente, cuando nos vamos a los beneficios sociales o emocionales de la confianza. Hay 3 aspectos que a mí me parece súper relevantes de destacar. El primero es que las relaciones que logramos construir desde la confianza empodera a las personas, ¿no? Hoy día estamos frente al desafío de construir organizaciones que sean cada vez más autónomas, en donde las personas efectivamente se sientan completamente empoderadas en los roles y en la capacidad de actuar, de decidir y de hacerse cargos y responsables de sus propios roles, ¿no? Y por lo tanto el empoderamiento no solamente crea buenos equipos de trabajo, sino que crea nuevos líderes, ¿no? Aquí Simon Sinek dice, cuando nosotros le decimos a las personas qué hacer con sus trabajos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos trabajadores, pero cuando nosotros confiamos en las personas, para hacer su trabajo, nosotros tenemos líderes que se hacen cargo realmente de lo que tienen en sus manos. Otro beneficio es la colaboración. Hoy día estamos sumamente desafiados a romper silos, a construir trabajos entre equipos, no solamente los equipos directos, con otras unidades, y por lo tanto la colaboración, ¿no es cierto?, es uno de los impactos positivos de la confianza. Sin confianza no logramos colaborar, a lo más logramos coordinarnos, ¿no?, como dicen Stephen Covey, pero la confianza es lo que efectivamente permite transformar un grupo de personas en un equipo de verdad. Y por último, muy ligado a lo que veíamos antes respecto de estos indicadores que bajan en términos del impacto negativo que pueden tener las personas, la confianza también construye espacios de bienestar y de salud, son ambientes más saludables, ¿no? Y cuando hablamos de ambientes más saludables, hablamos también de personas más saludables, que se sienten mejor física y emocionalmente. Pensemos en esta capacidad de disminuir el estrés, es fundamental. Esos son los beneficios. Entonces, cuando miramos esto, no hay duda que la confianza es sumamente relevante, ¿no? Yo creo que difícilmente alguien diría, no es algo importante construir. El tema es que no le hemos prestado tanta atención, ¿no? Es tan básico, es tan esencial, es tan de sentido común que no le hemos prestado toda la atención que merece y hoy día es mucho más relevante que nunca. Voy a compartir brevemente algo que nosotros hemos hecho, que después vamos a mostrar algunos datos, pero nosotros hace algunos años empezamos a investigar la confianza de las empresas y la sociedad, pero nos dimos cuenta rápidamente que si no entendíamos qué pasaba con la confianza de las empresas y sus trabajadores, difícilmente íbamos a aportar a construir confianza en la sociedad. Y aquí hago un statement, pero desde nuestra posición, ¿no es cierto?, de líderes, todas las personas que tienen un liderazgo en las empresas, no solamente construyen confianza en la empresa, cuando logran generar ese tipo de relaciones, construyen confianza social en el mundo en el que vivimos. Si tenemos confianza en el lugar donde trabajamos, en los líderes con los que trabajamos, probablemente podemos tener mucho más confianza también para la sociedad ampliada. Y lo que hemos hecho acá es tratar de entender qué construye confianza dentro de las organizaciones. Y ahí, obviamente, los líderes tienen un rol muy importante. Y nos damos cuenta, ¿no?, que la confianza es una red de interacciones y relaciones. Cuando decimos cuál es la confianza en la empresa, no solamente tenemos que mirar la jefatura directa, ¿no? Tenemos que mirar la confianza en la organización, la confianza en mi equipo de trabajo, la confianza en los otros equipos y la confianza también en los directivos, autoridades que tal vez están un poco más lejos. Todos estos actores construyen lo que podemos llamar la red de confianza. Y quienes son líderes en equipos pequeños o más grandes tienen el desafío de articular, ¿no es cierto?, y de darle sentido a la confianza en todos estos ámbitos de relación de las personas. Y lo otro son las dimensiones de la confianza. Hemos profundizado para tratar de entender qué aspectos son los que construyen confianza dentro de la organización, porque la confianza es una resultante. Y aquí aparecen 8 dimensiones que tienen muchísimo más detalle, pero las mencionamos y vamos a hacer el guiño a alguna de ellas en los hallazgos.
Una es la preocupación por las condiciones laborales, podríamos decir es lo más básico, ¿no? Las condiciones dignas, ¿no? Que permiten a las personas sentirse respetadas, ¿no es cierto?, en su ser humano. El respeto y la ética que tiene que ver con la manera de relacionarnos, el trato que tenemos con las personas. La claridad y la honestidad en la comunicación, ¿no? La autenticidad, la verdad en la manera de vincularse. La responsabilidad y el cumplimiento de compromisos. Y no solamente el cumplirlo, sino que hacernos cargo cuando no lo hacemos, hacernos cargo de nuestros errores. Vamos a detallar un poco eso más adelante. El poder darle a las personas las competencias que requieren para su desarrollo, el fomentar su desarrollo futuro también construye altos niveles de confianza, ¿no? Es decir, cuando el líder realmente busca que las personas a cargo sean mejores en lo que hacen, es algo que genera muchísima confianza. La cercanía, la colaboración y la participación, hacer sentir a las personas escuchadas y parte de las decisiones del equipo, de la organización. La capacidad de manejar conflictos y crisis. Y algo que tal vez no habíamos considerado antes, la confianza no tiene solo que ver con lo que hacemos en la interacción particular de la empresa con las personas que trabajan, sino con lo que la empresa hace con su entorno, ¿no? Que hoy día vamos a verlo, se vuelve cada vez más relevante. Eso es como entendemos la confianza. Pero ¿por qué la confianza es más relevante hoy más que antes incluso, ¿no? Y aquí hay 4 aspectos que quisiera destacar y con los cuales voy a ir mostrando también algunos datos. Lo primero es que lo que vemos profundamente, y esto tiene un impacto a nivel de las relaciones de las personas con las empresas, pero también con la política, con las autoridades en general, hay nuevas expectativas de la relación con la autoridad y los líderes. Hay una expectativa de una otra dinámica relacional. Si antes, ¿no es cierto?, esta relación con los líderes estaba, ¿no es cierto?, muy marcada por la habilidad o la capacidad técnica, intelectual, el desempeño y la autoridad, ¿no es cierto?, el que yo tengo una posición mayor que un otro, ese es un modelo que se quebró completamente. Hoy día la expectativa, ¿no es cierto?, en términos de autoridad, tiene que ver con buscar otras formas de relación. ¿Cómo reducir las asimetrías, ¿no? Las empresas naturalmente han construido una serie de asimetrías que van generando desconfianzas, distancias o la dificultad de resolver problemas. ¿Cómo podemos tener relaciones más horizontales, independiente que yo tenga una mayor responsabilidad sobre algunos factores de la organización, pero cuando me relaciono con personas son personas, ¿no? Y con las cuales yo me puedo relacionar horizontalmente. El cómo fomentar espacios de mayor cercanía y participación. El relacionarme desde una perspectiva más honesta y auténtica. No soy perfecto, no lo sé todo, ¿no? Me puedo equivocar y eso también lo puedo expresar. Y una relación también que se basa en la escucha, en la empatía, en el entender no solamente qué pasa con el desempeño del trabajo, sino qué pasa también en este aspecto más personal y más humano que está completamente integrado. Eso es una expectativa que cambió entonces. Un segundo aspecto es que estamos frente a épocas de tremendos cambios, ¿no? Que exigen altos niveles de disrupción en las empresas, transformación en sus modelos de negocio, transformaciones en el tipo de cultura, transformación en el tipo de innovación, transformación en la responsabilidad que tienen con el entorno. De las empresas espero hoy día que no sean solamente empresas privadas, sino que son públicas, tienen un vínculo con la sociedad. Y eso implica un montón de transformaciones y cambios, y si no operamos desde la confianza, ¿no es cierto?, para poder construir esta fundación estable, que facilite, que habilite, que los colaboradores sean flexibles, se adapten, prosperen en estos tiempos de cambio continuo, difícilmente vamos a avanzar. Solo, ¿no es cierto?, este tipo de relaciones que se basan en la confianza nos permiten avanzar, porque la confianza es lo contrario al miedo, ¿no? Y cuando nos relacionamos desde el miedo, desde el temor, desde el control, desde la imposibilidad, ¿no es cierto?, de que las cosas puedan tal vez fallar, porque estamos explorando y por lo tanto en esa exploración podemos ir por el camino correcto de equivocarnos, es fundamental, ¿no es cierto?, que estas relaciones nos permitan ir más allá del miedo y que faciliten las posibilidades y el mirar más allá, ¿no? También el miedo dificulta mucho el que las personas sean autónomas, ¿no? Que se atrevan a tomar decisiones, que se empoderen con sus posibilidades y por lo tanto, ¿no es cierto?, la confianza es muy relevante. Un tercer cambio, y que nosotros lo hemos visto como algo positivo, desde el punto de vista de los datos que les voy a mostrar. La pandemia puso al centro el desafío de fortalecer la confianza en el ámbito más humano,
¿no? Las empresas que siempre tuvieron la conciencia, ¿no es cierto?, de que los trabajadores son importantes, la verdad es que los trabajadores tomaron un protagonismo como el que nunca habían tomado. Conectar emocionalmente con las necesidades y las preocupaciones y las realidades de las personas que eran parte de las organizaciones es algo que tal vez habíamos dejado de lado, ¿no es cierto? Vivíamos mucho más operando desde los objetivos de logro y de avance y de productividad, sin considerar que una persona que produce también tiene una vida particular, tiene una realidad particular y tiene ciertas dificultades y preocupaciones que tenemos que tomar en cuenta. Aquí no pudimos hacernos los locos, tuvimos que tomarlo y eso generó cambios bien interesantes. Nosotros medimos estas dimensiones de la confianza en un estudio que hacemos todos los años, las dimensiones más gruesas, porque el estudio más en profundidad entra en detalle en un montón de atributos. Y miren lo que vimos. Creció la confianza de los trabajadores en las empresas que trabajan de manera significativa. Todavía no estamos con notas muy positivas. Esto significa que todavía hay brechas que hay que trabajar con mucha fuerza, pero un crecimiento, ¿no? Una evolución positiva que ojalá podamos sostener porque efectivamente las personas sintieron que las empresas los estaban escuchando, los estaban considerando, estaban atendiendo las necesidades emocionales, funcionales, ¿no es cierto?, que tenían para poder trabajar. Esto dato que aquí hay montones de números, pero lo que podemos ver, ¿no es cierto?, esta es la medición del 2020 versus el 2021. Arriba, ¿no es cierto?, en azul, en los dos casos aparecen las notas 6 y 7, en rojo aparecen las notas 1 y 4, que son notas deficientes que muestran cierto nivel de insatisfacción, pero vemos cómo esto evolucionó positivamente. Todavía nos quedan muchas notas rojas, ¿ya? Eso significa que no podemos quedarnos tranquilos simplemente porque aumentó la satisfacción. Pero miren todo lo que avanzamos en términos de, por ejemplo, la percepción de las personas de cómo la empresa entrega las condiciones, los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo, preocupándose del bienestar de los trabajadores. Eso construye confianza, actúa con respeto en el trato hacia los trabajadores y con ética en el funcionamiento de la organización. También son aspectos que crecieron. Todos los indicadores mostraron un avance sustantivo que revela, ¿no es cierto?, una mejora en la confianza de las empresas y de los líderes. Esto lo ven principalmente los trabajadores en función de cómo los líderes actúan con cada uno de ellos. Ese es un tercer elemento. Y el último aspecto que nosotros hemos visto con muchísima fuerza y que es un desafío también para los liderazgos porque implica entrenarse en competencias y en ámbitos para los cuales no necesariamente hemos estado muy entrenados. Asumir que dentro de la organización hay conflictos y los conflictos no son solamente lo que ocurre, ¿no es cierto?, a veces en las relaciones con grupos de trabajadores o solamente con los sindicatos, sino que los conflictos ocurren cotidianamente, ¿no? Y los conflictos tienen que enfrentarse y necesitamos habilidades para hacerlo desde la confianza. Y eso implica enfrentarlos desde el diálogo, implica hacernos responsables frente a los quiebres de confianza cuando no cumplimos un compromiso, cuando algo que iba a ocurrir no ocurrió, y que de esa experiencia podamos aprender, ¿no? Y por lo tanto que el manejo de conflictos se transforme en una situación virtuosa. Aquí poníamos algunas de las características que tienen que ver con esta responsabilidad frente a los quiebres, pero la humanidad para enfrentar conflictos es fundamental, reconocer un error y pedir perdón, ¿no? Abrir espacios para expresar los sentimientos y reconocerlos. ¿Qué le pasó al otro con lo que ocurrió? Y no solamente pedir disculpas, reparar, ¿no? Reparar, buscar cómo resolver una situación o el impacto que tuvo algo que generó un dolor en un otro y también actuar con paciencia para recuperar la confianza. Cuando la confianza se quiebra, no se recupera inmediatamente, requiere de tiempo para ir construyéndose. Esto lo vemos también en estos datos, ¿no? Si bien mejoran todos los indicadores, las dos dimensiones que son más débiles en términos de desempeño de la confianza es si la empresa se hace cargo de los conflictos y las crisis de manera oportuna y adecuada, generando instancias de aprendizaje. Eso es lo más débil, ¿no? Y ahí los líderes tenemos una tremenda responsabilidad. Es responsable, coherente, haciéndose cargo de los errores, ¿ah? O sea, lo mismo que cuestiona la sociedad es lo que también nos están cuestionando las personas que trabajan dentro de la organización y desde ahí, ¿no es cierto?, la responsabilidad que tenemos para construir confianza en estos ámbitos es una tremenda oportunidad. Esos son como los 4 elementos por los cuales vemos que la confianza se vuelve más relevante. Ahora, para ir cerrando, ¿qué desafíos
¿no es cierto?, implica para la organización y sus líderes el construir confianza, y aquí también hay, creo que otras 4 observaciones. La primera es que para construir confianza, ¿no es cierto?, tenemos que ir más allá de los conceptos de clima organizacional, ¿no? Clima organizacional es relevante en términos, ¿no es cierto?, del ambiente que es capaz de generar, pero hoy día y en este contexto es esencial tomar la relevancia, la profundidad que tiene la confianza en construir una base de un clima que sea constructivo, que sea virtuoso. Y eso implica desafiar el statu quo y gestionar. Desafiar el statu quo porque son indicadores que habitualmente no medimos con tanta profundidad, que no gestionamos con tanta profundidad. Es tomar esta temática, ¿no es cierto?, y desarrollarla para cuestionarla y también gestionarla. Y aquí les quiero poner 2 ejemplos interesantes. No puedo revelar las empresas, pero son 2 empresas que han medido la confianza al interior en estas dimensiones con todo el detalle que estas dimensiones. Y lo interesante es que cada empresa tiene su propia realidad, ¿no? Acá tenemos el caso de una empresa del mundo del retail, ¿cómo se llama? Perdón, esta no es una empresa del mundo del retail, esta es una empresa del mundo asociada a la educación y a la formación, ¿no? Y en donde aparecen como las 2 dimensiones más importantes, ¿no?, y las menos desarrolladas, una además mucho más fuerte, que es la cercanía, la colaboración y la participación, como aquel aspecto más significativo para construir confianza, pero el más débil desarrollado de todos los medios, ¿no? Cómo ese lugar puede generar más instancias de colaboración, de participación, de escucha, de pertenencia, y cómo ese lugar también puede fortalecer el fomento al desarrollo de cada una de las personas que lo conforman, ¿no? Más aún cuando es una organización que se dedica a formar a otros y que requiere aún más de fomento al desarrollo para hacerlo bien. Y una segunda organización, que es del mundo más del retail, en donde los 2 temas que aparecen como los más relevantes y los que tienen más espacio para fortalecerse y crecer, nuevamente la cercanía, la colaboración y la participación, que vemos que es una constante, ¿no? Acá es como en todos los espacios las personas quieren sentirse más protagonistas, más partícipes, más parte de las organizaciones, más escuchadas, más consideradas en su punto de vista, y lo que es la responsabilidad y el cumplimiento de compromiso. Eso después se desglosa en un montón de cosas, pero esto ya nos da herramientas de gestión. ¿Dónde estoy bien? ¿Qué cosas son más importantes para mi organización y cómo puedo desarrollarla? Otro desafío es que la confianza requiere ser bidireccional. No existe confianza si no hay confianza mutua. Y eso es un desafío para los líderes, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta, este es Paulo Freire, dice: la confianza de la gente en sus líderes refleja la confianza de los líderes en su gente. Es decir, si nosotros no confiamos en las personas, ¿no es cierto?, que tenemos a cargo para que ellos sean responsables, autónomos y se desarrollen, difícilmente van a confiar en nosotros. La confianza tiene que ser mutua. Un tercer desafío es que, sin duda, para hacer lo anterior, ¿no?, esto implica un trabajo personal de autoconfianza. Si no tenemos seguridad en sí mismo y si no tenemos, ¿no es cierto?, la confianza de que ejercer nuestro liderazgo implica desarrollar a otros, ¿no?, y que otros ojalá puedan ser incluso mejores que nosotros mismos, difícilmente vamos a desarrollar toda la confianza que podríamos hacer. Rodrigo Sá, que sé que va a presentar, o presentó ya en este congreso, ¿no es cierto?, nos compartía esta reflexión, que es una reflexión en realidad de muchos autores en el mundo del liderazgo. Los líderes tienen el rol de potenciar y estimular el desarrollo de la mejor versión de las personas, ¿no? Y eso es tener un liderazgo generoso, ¿no? Y un liderazgo generoso genera confianza cuando le damos espacio a los otros para hacer lo mejor que puedan ser, para incluso lucirse frente al resto. Nosotros como líderes incluso dar un paso al costado para que otros, ¿no es cierto?, tengan un espacio de reconocimiento mayor. Compartir conocimientos para que sigan avanzando es fundamental también para construir confianza. Y por último, y esto tiene que ver más con el rol de la empresa y ahí también con el rol que los líderes pueden tener en el vínculo que las personas que trabajan tienen con la empresa, es que para construir confianza hoy día también hay que integrar el rol social de la empresa. Propósito y confianza, en los indicadores que hemos visto, cada vez avanzan más juntos. Es decir, organizaciones que tienen una razón de existir, que lleva a las personas a sentir que no solamente tienen un trabajo productivo, sino que tienen o hacen un trabajo que es un aporte para construir un mundo mejor, son personas que tienen mucho más confianza en sus organizaciones. Así lo mostraba también Price en un estudio en donde decía cuál es la virtud que está vinculada al propósito. Y la virtud más relevante es la confianza,
¿no? Pero es interesante ver ahí la experiencia de organizaciones que en la medida que construyen este sentido de propósito logran un vínculo y un compromiso de las personas y una confianza, no solo en los líderes, sino que en las empresas que son parte, muy relevante. Por eso decimos que la confianza es el punto de inicio de un buen liderazgo. Hay que atenderla con mucha más precisión, pero tenemos que redefinir, replantear, reinventar y transformar de alguna manera el vínculo que construimos y la estructura relacional que tenemos los líderes con las personas que trabajamos todos los días. Muchas gracias por esta invitación y seguimos conversando. Qué oxigenación más grande nos regaló Carolina en esta presentación. Así que vamos a pasar ahora a una conversación, algunas preguntas que hemos recibido respecto a este tema. Carolina, encuentro, de verdad fue un regalo la presentación, muy oxigenante, creo que la aproximación desde la confianza, pocas veces escuchada, al menos desde mi perspectiva, digamos. Lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué es tan difícil que la gente, que los líderes o quienes ejercen liderazgo se aproximen desde ahí, desde la confianza? Es que, mira, mirándolo como desde varias perspectivas, yo creo que esto ha sido como una comprensión del último tiempo respecto, porque qué le ha pasado a las empresas y qué ha pasado a las empresas dentro y qué ha pasado con las empresas fuera, tiene que ver con que las empresas se han construido con una lógica de asimetría que yo creo que ha generado históricamente una distancia y insatisfacciones de las cuales no nos hemos podido hacer cargo, ¿no? Y de alguna manera los liderazgos son parte de esas asimetrías. Los liderazgos han sido parte, ¿no es cierto?, de una construcción de relaciones en donde la autoridad, donde la distancia, donde incluso ciertos privilegios, ¿no es cierto?, dentro de las organizaciones y de las empresas, ciertas formas de interactuar eran correctas o incorrectas, pero que finalmente tenían un efecto en cómo las personas se sienten con los líderes y con la organización. Y yo creo que eso está cambiando. Yo creo que sobre todo las nuevas generaciones vinieron a matarnos de alguna manera, esa manera de interactuar, a remecernos respecto de esa manera de interactuar. Y yo creo que hoy día tenemos una oportunidad única de mirar que esa manera de relacionarnos, que yo creo que no es ni satisfactoria ni para los líderes ni para quienes trabajan con los líderes, puede ser completamente distinta. Y que la autoridad no se sustenta con un cargo, con una distancia, con una manera de relacionarse que pudiera ser incluso a veces no del mejor trato, sino que finalmente siendo personas que son capaces de reconocerse como personas, escucharse como personas, pero en donde el líder tiene un potencial, ¿no es cierto?, de inspirar, de movilizar, de motivar, de escuchar, de traer, ¿no es cierto?, las mejores ideas de las personas que trabajan con ellos, completamente distinto. Entonces, yo creo que estamos como frente a un cambio de mindset, a un cambio en la manera de mirar el cómo tenemos que construir relaciones para poder desarrollar empresas. Y en esa línea, que la comparto, que me gusta, que me ha tocado conversarlo con mucha gente, creo que este periodo, los últimos 2 años de pandemia, además, creo que de alguna manera han puesto en jaque a los líderes. Pero a los líderes, ¿qué les pasa con eso? Pareciera ser que acá hay cuando existe un cambio en mindset, hay como una reconversión. Pero es difícil para los líderes. En tu experiencia, en las conversaciones que has tenido con muchos de ellos, ¿qué les pasa a ellos o a ellas que están en ese rol de liderazgo respecto a esa reconversión? Sí, es interesante la pregunta. Yo creo que hay temor, porque es algo nuevo, ¿no? Porque abre otros frentes que antes no teníamos que manejar. Porque convierte a las relaciones en relaciones más emocionales y afectivas también, ¿no? Y entonces ahí hay cosas que van más allá de lo técnico que no necesariamente manejábamos. Pero yo también veo la contracara positiva. O sea, yo veo, por ejemplo, empresas, por ejemplo, las empresas más nuevas, más jóvenes, con liderazgos jóvenes, que realmente están teniendo una manera muy diferente de liderar y de articular a los equipos, y ya están teniendo equipos grandes y que tú ves como el relato de quienes trabajan dentro y te dicen, no, esta es una organización mucho más horizontal y no significa que yo no admire a mi jefe, ni que lo siga, ni que reconozca, ¿no es cierto?, cuál es su responsabilidad, su autoridad, pero es otra manera, la manera de vincularse. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay también como frentes distintos. Yo creo que hay muy buenos referentes en estas nuevas formas de liderazgo y quienes tienen que hacer el cambio probablemente se enfrentan
al miedo, al temor, ¿no es cierto?, y a la dificultad de enfrentar cosas Me que da la antes no impresión de enfrentaba. que estas nuevas generaciones como que se pasan la voz y de alguna manera cada uno le va a empezar a exigir a sus líderes eso que viven sus amigos, sus amigas y que van viviendo ese liderazgo nuevo. Bueno, de hecho hoy día, ¿no es cierto?, los jóvenes casi como que entrevistan a las empresas para ver si quieren estar dentro. Sí, se dieron vuelta a las entrevistas. Se dio vuelta a la entrevista, ¿no? Entonces No encuentro de ahora acuerdo. no solamente quieren saber cuál es el propósito de la empresa, sino que cómo funcionan los equipos, cómo son sus... Quieren saber, ¿no es cierto?, cómo son las organizaciones para No, me estar. parece fantástico. Tú planteaste que trabajar desde la confianza es como un fundamento estable en el trabajo de las organizaciones. Y yo tiendo a compartirlo, pero no puedo no pensar en la fragilidad, o al menos tengo esa sensación de que la confianza es frágil. ¿Cómo se trabaja esa fragilidad? ¿O cuál es tu aproximación respecto a si la consideras frágil o no, digamos? Yo creo que la confianza, como dices tú, es frágil, pero si se ha construido con la robustez de los elementos que veíamos, admite dificultades, si uno integra, ¿no es cierto?, por un lado el manejo de conflictos, si uno integra que efectivamente pueden haber errores, pero esas cosas se manejan de una manera distinta, no evitándolo, no silenciándolo, no acallando lo que generan. A mí me ha tocado trabajar con empresas, ¿no es cierto?, que han vivido crisis de confianza hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Pero que han logrado hacerse cargo de ese problema, han logrado hacerse cargo no solamente hacia la sociedad, hacerse cargo, ¿no es cierto?, internamente de lo que impactaron, porque muchas veces pensamos en que cuando una empresa tiene una crisis la tuvo afuera, pero donde primero la tuvo es adentro, ¿no? Y si uno no recupera la confianza de quienes son parte, quienes conforman la organización, ¿cómo tú reconstruyes confianza hacia afuera? Entonces, cuando vemos la fragilidad de la confianza, que en el fondo se devela cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, y uno observa la manera de actuar frente a ese conflicto, es clave, es fundamental, ¿no? Y cuando se hace en el minuto justo, con la humildad necesaria, con la responsabilidad necesaria y con el compromiso futuro, ¿no es cierto?, de reconstruirla, se puede volver a construir. Tú planteabas ahí en la presentación como ese sello de liderazgo nuevo, ¿no? Pareciera ser un liderazgo mucho más humano, cercano, humilde, que está dispuesto a reconocer errores. Y en distintas instancias la sociedad, y nosotros dos que vivimos en Chile, también lo hemos escuchado hoy día en nuestra sociedad. Pero también escuchamos rápidamente críticas respecto de no es pura música, digamos, ¿no?, como frase que queda ahí. ¿Cómo se evita o cómo los líderes evitan que el plantearse desde ser más cercano, más empático, mostrarse más vulnerable finalmente, genere la credibilidad necesaria, digamos, y no sea leído como discursivo, digamos, como un planteamiento, no sé, para la galería, pero en realidad que el día a día que no se condice con eso? Yo creo profundamente en la inteligencia de las personas, ¿eh? Cuando hay un gap entre el discurso y la realidad, yo creo que saltan los tapones al tiro, ¿eh? Entonces, yo creo que sí venimos de una historia construida sobre la base de asimetrías, diferencias y una serie de abusos que para las personas son intolerables, ¿ya? Entonces yo creo que la base sobre la cual estamos construyendo es bien vulnerable porque en el fondo las personas se vieron como vulneradas o amenazadas en cosas que eran esenciales, ¿no? Nosotros hacemos este estudio de confianza y te quiero transmitir que hay empresas todavía que no tienen condiciones dignas y básicas para las personas, donde los baños a los cuales pueden acceder unos y otros a veces son diferentes, entonces cuando nos encontramos con ese tipo de situaciones que pueden tener una serie de explicaciones, ¿cómo no va a ocurrir que las personas como que desconfíen? Entonces lo primero es que esa base hay que cambiarla estructuralmente, pero después cuando se quiere como implementar, ¿no es cierto?, un liderazgo distinto, basado en la humanidad, en la escucha, en la consideración del otro, en la humildad, pero también en la capacidad de dirigir y de tener visión y de impulsar, etcétera, eso tiene que ser consistente. O sea, si al
al primer, ¿no es cierto?, situación, no soy de verdad escuchada, considerada, etcétera, difícilmente voy a creer que eso es verdad y voy a pensar que es solo música. Entonces la coherencia también es muy relevante, la consistencia es súper coherente. Cuando la gente te dice que las personas tienen que ser honestas y auténticas, tampoco significa que aquí hay un patrón de liderazgo único. Yo creo que hay una diversidad de formas de ser, pero en donde el reconocer que hay un otro que no tiene una diferencia asimétrica desde el punto de vista de ser persona, sino que puede tener responsabilidades distintas, pero como persona yo lo trato como horizontal, eso cambia la forma de interactuar y genera también más confianza. Y esto en la línea de lo que estáis planteando, ¿cómo lo ves en la base de la pirámide organizacional? O sea, hablamos harto de liderazgo y como que Sí. cuando hablamos de los líderes, o al menos a mí se me viene a la cabeza como los grandes ejecutivos, ¿no? El gerente general. Pero pasan muchas cosas en la base, donde en realidad, más que líder, yo tengo a mi jefe. Y tú planteabas esto de que la confianza es una construcción bidireccional, ¿no? Y a la base, ¿cómo construye la confianza con mi jefe y en la empresa, digamos? Dado, además, muchas veces que tenemos una plataforma un poco frágil, una historia un poco frágil de donde construimos. ¿Cómo lo veis allá abajo? Sí, o sea, si tú me preguntas cómo desde las bases, yo creo que uno se encuentra con quiebres de confianza mucho más como básicos también. A veces, por ejemplo, el trato, ¿no? Perfecto. El trato, el cómo yo me dirijo a alguien, el cómo le respondo, el cómo le doy una indicación, el cómo lo corrijo, ¿no es cierto? Aparecen aspectos de trato importantes. Pero también yo creo que los liderazgos de base son una cadena de liderazgos desde, ¿no es cierto?, la dirección más amplia de la organización y por lo tanto hay una responsabilidad bien como transversal de ir construyendo y formando, habilitando estos liderazgos en toda la organización. Yo creo que es un desafío, sin duda un desafío, porque si vemos, ¿no es cierto?, la historia de Chile, Chile no es un país con capital social basado en la confianza robusta en las relaciones, ¿no? No estamos formados de base desde ahí. Y de hecho, bueno, yo siempre digo, la empresa es probablemente una organización única que tiene un tremendo desafío de construir confianza, porque no hay ningún lugar en esta sociedad que tenga tanta diversidad de realidades, de historias sociales como la que tiene la empresa. El único lugar donde se encuentran personas así de diversas es la empresa. No es en el mundo educacional, no es en los lugares donde vivimos, no es en las universidades ni los institutos, sino que es solo en la empresa donde se encuentra esa diversidad. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de construirla. Y si lo hacemos ahí, probablemente transferimos capital social para el resto del país. Encuentro extraordinaria esa aproximación. Ojalá sean muchos los que están escuchando esta conversa, digamos, porque creo que es tremendamente necesaria para los países de la región, digamos. Por último, mencionaste, y se me quedó en la cabeza, mencionaste la necesidad de la autoconfianza. O sea, hay una parte que parte por uno, ¿no? Como palabras finales, una recomendación a quienes te escuchamos, ¿qué hago para avanzar en esta línea mañana? Sin esperar que los líderes de mi organización me metan en un programa de liderazgo, sino ¿qué hago yo en mi casa, en mi círculo cercano? Independiente de la posición de liderazgo que yo tenga en las organizaciones que participo. Yo me iría por algo súper básico. Yo diría que cuando uno trabaja con alguien no tiene un trabajador, un colaborador al frente, tiene una persona, ¿no? Y yo creo que en pandemia y probablemente post-estallido ocurrió algo que no había ocurrido antes, que es tener conversaciones que fueran más allá del ámbito estrictamente funcional y productivo, sino que ir al ámbito de entender a las personas que estaban, ¿no es cierto?, detrás de una función de trabajo. Yo creo que eso hay que sostenerlo en el tiempo. La gran pedida de confianza y la gran debilidad de la confianza tiene que ver con estos espacios de cercanía, colaboración y participación. Es decir, sentirme escuchado, considerado, ¿no es cierto? Ser parte. Ser parte, ¿no? Entonces, todas las instancias sistemáticas que refuercen ese sentido de pertenencia y esa verdadera como experiencia de ser escuchado y considerado. Esto no es para hacer la parada de hoy yo voy a escuchar, sino que en el fondo para realmente entender. Y el otro día, ponle tú, alguien decía, nos dimos cuenta, no sé, en pandemia, que la persona que venía a trabajar, que se demoraba tantas horas en llegar al trabajo, tenía que dejar a los hijos de tal edad solos durante no sé cuántas horas antes de que pudieran ir. Y había sido un hallazgo, ¿eh?
había sido un hallazgo así, pero un hallazgo que había permitido flexibilizar un montón de condiciones para que esa persona pudiera ir tranquila a trabajar. Entonces, la tranquilidad que le pedimos a las personas o el compromiso no pasa única y exclusivamente por lo que ocurre al interior de la empresa, sino por cómo eso combina también la realidad personal que cada uno vive. Entonces, poner al centro a las personas y sostener sistemáticamente estas instancias de colaboración, participación, conversación y escucha, yo creo que es como la base. Pareciera ser que el deber que tenemos quienes ejercemos liderazgo de honrar el costo que mucha gente ha pagado por la pandemia es precisamente eso, es sostener lo que la pandemia, siendo muy dolorosa, por otro lado nos regaló, el que volvimos a conectar con ciertas cosas bien personales y bien básicas. Y ojalá que en la medida que la pandemia se retira, no se retire lo otro. Sí. Esas otras cosas no se retiren y se instalen como un tema. Nada, Carolina, muchas gracias. Creo que, al menos para mí, estoy seguro que para muchos y muchas que escucharon tu presentación es una tremenda oxigenación, un tremendo regalo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la conversa también.